Hola, muy buenos días, profesor y todos los presentes. Somos el grupo 7, integrado por Giancarlo, Wendy, Katy, Blanca y quien les habla, Clara. Vamos a exponer el caso Chincheros. Este trabajo se realiza para analizar las decisiones éticas y ciudadanas que se efectúan en nuestra sociedad, ya sea política, económica y social, que benefician o afectan toda una población o nación. Debemos resaltar que como ciudadanos todos debemos mantener nuestra ética ante estas eventualidades y no dejarnos ganar por la ambición y el poder. Descripción del caso Chinchero. Para iniciar a relatar este caso, vamos a aclarar y diferenciar chinchero con chincheros. Chincheros con S es una de las provincias del departamento de Apurímac. Chinchero sin S es otra de las provincias de la provincia de Urubamba del departamento de Cusco, que está ubicado a 28 kilómetros de la ciudad de Cusco. Con auto creo como que toca llegar 45 minutos. La creación del Aeropuerto Internacional Chinchero tiene como objetivo reemplazar al actual aeropuerto de Cusco Alejandro Velasco Astete. Además, este proyecto buscaría ser el mejor aeropuerto del Perú, incluso se habla de Sudamérica, porque cuenta con una talla grande, la envergadura, la modernidad y la influencia internacional similar o superior al aeropuerto de Jorge Chávez del Callao. Vamos a pasar a mencionar los participantes involucrados en este caso, los cuales son el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, MTC, los pobladores de Cusco y Chinchero, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Bruno Jufra Monteverde, quien es el directorio, quien forma el directorio de Consorcio Cunturhuasi, la Contraloría, la Sociedad Aeroportuaria Cunturhuasi, Empresa Andina Investment Holding, Empresa Corporación América, Fiscalía de la Nación, el Estado peruano, OCITRAN, que es el organismo supervisor de la inversión e infraestructura de transporte uso público. Y finalmente Consorcio Internacional Valle Sagrado, entre otros. Describiendo los hechos, vamos a iniciar que en el 2010 el Ministerio de Transporte y Comunicaciones solicitó a Proinversión iniciar la convocatoria para el proyecto de aeropuerto Chincheros. Luego en el 2014 se conoció al ganador, que era el Consorcio Cunturhuasi, quien pidió un cofinanciamiento de 264 mil millones de dólares. Donde ahí firmaron el contrato el Estado peruano y el Cunturhuasi, ¿no? En el 2016, Ocitran anuncia que el proyecto del aeropuerto Chinchero será supervisado por Consorcio Internacional Valle Sagrado. Es ahí que a los finales del 2016 anexa una adenda a ese contrato, donde modifican el monto de aportación, que el 80% iba a dar el Estado peruano y el 20% solamente iba a poner el Consorcio Cunturhuasi. Cuando iniciaron la firma del contrato estaban 50-50, 50% cada uno, donde ahí se indica que es una inversión pública-privada. En este caso, cuando el Estado peruano pone el 80% y el privado, el 20%, ya sería una inversión pública netamente. Entonces la Contraloría, el Congreso, todos estaban alertas a fiscalizar tanto al Ministerio, al Gobierno. Y cuando estaban en ese trance, en ese entonces el presidente Pedro Pablo Kuczynski y su ministro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, viajan a colocar la primera piedra a Cusco. Entonces, es ahí donde también se conoce la fotografía, donde salen los involucrados en este caso de corrupción,
Y finalmente, en el junio del 2017, el nuevo Ministerio de Transporte y Comunicaciones anuncia que el proyecto Chinchero será netamente una obra pública para evitar todo este caso de corrupción que se vinculó con los funcionarios públicos que están en investigación. En primera instancia estuvo investigado por el fiscal Domingo Pérez, pero en este caso ya cambiaron a otro fiscal, él ya no está llevando el caso, y cuando Domingo Pérez estuvo investigando el caso, él indagó que el 2014, 2015, 2016 depositaron a una empresa fantasma 28 millones de soles de parte de Conturhuasi. Entonces ahí se puede, él indicó que hay una corrupción grande, pero no le dejaron avanzar con esa investigación y cambiaron de fiscal. Buenos días, profesor. Les saluda la alumna Blanca Padilla. Siguiendo con la exposición, voy a hablar sobre la explicación de este problema. Todo inició cuando la Contraloría intervinió el proyecto Chinchero. Se determinó realizar dos auditorías para supervisar el control de dicho proyecto. Por consecuencia, se encontró que la empresa Kunturwasi no cumplía con algunas estipulaciones del contrato. También se pudo analizar que había colusión, es decir, convenio a través del cual se pretende alcanzar cierto provecho a costa de un tercero. Además, existían 10 responsabilidades penales por la existencia de corrupción. Pero ¿qué sucedió meses después? Al terminar esta auditoría, se concluyó que no había ninguna responsabilidad penal, es decir, no había corrupción. Llevándolo por un tema ético, lo mejor que pudieron realizar los involucrados del proyecto era actuar de manera ética sin causar daño al país, pues sabemos que la corrupción no genera desarrollo y bienestar en un país. También, viéndolo por un lado ciudadano, nosotros como ciudadanos debemos estar comprometidos a tomar conciencia en los derechos y deberes que tenemos, ya que nuestras votaciones son la consecuencia de lo que elegimos como representantes. Además, la autoridad debe comprometerse con el desarrollo del país y no buscar beneficios personales, es decir, se debe evitar una violencia estructural. Es por ello por lo que llegamos a plantearnos las siguientes preguntas. ¿Es correcto usar a las personas para conseguir un fin político? ¿Existe violencia estructural en el caso Chinchero? Buenos días, profesor. Soy Wendy Ángeles. Voy a hablar sobre la noción ética. Se va a explicar a través del autor Droy, que nos manifiesta que la ética es un conjunto de reflexiones derivadas de dos cuestiones: el qué debo hacer y cómo debo actuar. Hemos visto en este caso que a lo largo de los años los pobladores de Cusco tienen un gran sueño, que es la construcción del aeropuerto Chinchero, y muchos políticos se han aprovechado del tema para su campaña electoral. Se dice también que el aeropuerto Chinchero tuvo muchas trabas de algunos grandes empresarios que caen en cuenta que Lima perdería gran parte de su turismo, ya que actualmente la ciudad es una escala para poder llegar a Machu Picchu, ¿no? Que es lo que realmente atraen a los turistas extranjeros que vienen al Perú. Entonces podemos decir que no se está actuando de manera ética, ya que se está usando a las personas para conseguir un fin político, y en este caso se estaría usando a los pobladores de Chinchero. Y los grandes empresarios solamente están buscando su beneficio propio y no piensan en el desarrollo del Perú. Por otro lado, también se especula que dentro de este gran proyecto existe corrupción de altos funcionarios públicos, ya que se firmó un contrato con Puntuasi, que con solamente una inversión del 20% ellos estarían beneficiando por un periodo de 40 años, ¿no? Esto fue avalado por algunos ministros y el presidente de ese entonces. Meses después salieron a la luz unas fotografías de una reunión donde se mostraban a los funcionarios del Estado y trabajadores de Puntuasi. Y se presume que de alguna manera estos funcionarios habrían favorecido para que Puntuasi pueda ganar este tipo de concesión. Por lo tanto, podemos decir que los funcionarios públicos no están actuando de manera ética, puesto que no buscan velar por las necesidades en sí y las expectativas de la ciudadanía, ¿no? Y en el caso de Chincheros no se aplica esto, ya que vemos que los funcionarios no están buscando la justicia, la equidad y la eficiencia del uso de los recursos públicos.
Cuando hablamos de noción ciudadana, tocamos el tema sobre las injusticias, la violencia estructural, puesto que se observa que altos funcionarios buscan lucrar con el dinero del Estado peruano, y lo que se busca en este caso es brindar la misma oportunidad para todos. El concepto actual de ciudadanía responde a las exigencias políticas de un mundo fragmentado y globalizado. Entonces podemos proponer la pregunta: ¿su desarrollo y promoción pueden ser el camino para el fortalecimiento de nuestra propia democracia? En respuesta a ella podemos explicar que es un estatus en donde la posición o condición en el que se solicita define y posibilita el acceso a los recursos básicos para el ejercicio de derechos y deberes. Si bien en este caso se logra acceder a esos recursos, la ciudadanía se materializa. Mas, por otro lado, si se produce el déficit de ciudadanía, se convierte en una situación en donde se detiene el derecho, pero no se alcanza sus beneficios. En dado al caso de la violencia estructural en el caso de Chinchero, explicamos que la violencia estructural, que también se la conoce como violencia sistemática o institucional, se presenta cuando las instituciones gubernamentales y públicas, como el Estado peruano y sus organismos, logran centralizar el poder y riqueza sobre un sector prioritario, privando así a los demás sectores de la población cusqueña de los recursos necesarios que sirven para cubrir aquellas necesidades básicas de supervivencia y calidad de vida digna, como acceso a la educación, el bienestar y la identidad. Esto quiere decir que la violencia se identifica de carácter indirecto porque deriva del reparto injusto e inequitativo de la riqueza de la ciudad de Cusco y de una política capitalista regida por la corrupción inminente como elemento central que tiene el caso Chinchero, que se convirtió en un proceso judicial por un presunto delito de contrataciones irregulares por la supuesta construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, en el que se vieron involucrados los gobiernos del presidente de Perú, Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra. ¿Qué debemos hacer para enfrentar la corrupción? Nuestros gobernantes deben actuar en pro de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, más no buscar lucrar con su cargo político. Luego de lo expuesto por mis compañeras, ¿qué aprendizaje nos deja este caso? Éticamente, es importante indicar que siempre se debe poner en práctica los valores que fueron inculcados, que nos fueron inculcados desde niños en nuestras vidas, ¿no? Siempre prevaleciendo la ética y la moral como ser humano para poder tomar buenas decisiones en bienestar de nuestro país. Como ciudadano es importante indicar que contamos con una constitución política desde el año 1993 en la cual reconoce nuestros derechos como ciudadanos para poder participar activamente en los asuntos públicos del Estado. Eso quiere decir que nosotros como ciudadanos tenemos el derecho y el deber de poder interceder o fiscalizar de alguna manera que los concursos públicos sean sin corrupción, que sean éticamente adecuados y correctos y que sean tomados con moral, ¿no? De alguna u otra manera también nosotros tenemos que tener mucha responsabilidad para poder elegir a nuestros futuros gobernantes y representantes con mucha responsabilidad, porque de ello depende el futuro de nuestro país, de nuestro estado y de nuestras futuras generaciones. Quisiera citar un lema que me parece muy interesante, del autor Michael Joseph Fong, en la cual dice que la ética no es una descripción de lo que las personas hacen, sino más bien es una prescripción de lo que todos deberíamos hacer. Finalmente, profesor,
quisiéramos agradecer de parte de todo este grupo de trabajo por dedicarnos su tiempo para poder escuchar esta presentación y siempre recordar que debemos ser amables con nosotros mismos y con los demás y actuar de forma ética para el bienestar de nuestro territorio y de nuestra patria. Muchísimas gracias, profesor.